Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No eres tú, son tus hormonas, el podcast Cirugía Metabólica, parte 2. Seguimos con este increíble episodio con el doctor Enrique Luque. Todos los demás déficits, la anemia, las vitaminas, etcétera, las podemos corregir relativamente pronto. Pero la baja en la proteína, la hipoalbuminemia, eso se llama desnutrición. Y entonces ahí, aunque tarda muchísimo en llegar, bueno, lo mismo tarda en que la podamos reponer. Y son pacientes que a veces incluso hay que hospitalizar, etcétera. Entonces, para evitar todo eso, casi yo te podría decir que si uno cumple con todas las pautas, es excepcional y casi imposible que pueda uno caer en este tipo de déficits. No, y yo creo que sobre todo al final, es un seguimiento de una muy buena cirugía que a mucha gente, yo sí he tenido casos de pacientes, bueno, incluso pacientes contigo que se han operado, y creo que como tú lo dices, el éxito, 1 es el seguimiento, 2 el compromiso del paciente, y los pacientes quedan felices. O sea, es como tú dices, ir al dentista una vez al año, ir a tu seguimiento una vez al año, y así también, o sea, ustedes metabólicamente hablando, también ven esos beneficios que pues tienen los pacientes en todo. Sí, eso es impactante. Obviamente, los cambios físicos para el paciente para ciertos pacientes, yo diría que la mayoría son muy importantes. A mí como médico, la parte que más me impacta son los cambios metabólicos. Claro. Y cómo un paciente que ha tenido diabetes por 10, 15 o 20 años, en donde está con muy difícil control, inyectándose insulina diariamente, cada vez con dosis más altas, hipertenso, tomando 2, 3 medicinas, con gota por la hiperuricemia, sí. En fin, el tema de la apnea del sueño es otro, o sea, que es un tema metabólico, que duermen con CPAP, etcétera. Y ese cambio, que además es inmediato, eso es impresionante, porque muchos dicen, bueno, sí, mejorará del azúcar cuando baje de peso, mejorará de la presión cuando ya haya perdido 20 o 30 kilos, y no es así, lo vemos de inmediato. La presión arterial es algo que le tomamos a los pacientes operados después de la operación cada 2, cada 4 horas o por turno, mientras están en el hospital. Entonces yo lo que les pido a todos los pacientes metabólicos es que dejen todo, que dejen los antihipertensivos, que dejen la insulina, que dejen todo, porque el cambio es inmediato por el tema, que podemos tocar ahorita, ¿qué les da el beneficio? ¿Dónde está la hipótesis o la teoría sobre ese beneficio metabólico? Pero que los hace hospitalizados ya tener cambios. Ahora que se está usando el freestyle para los diabéticos, donde ellos mismos toman y pueden medir su glucosa, los que lo traen puesto, que operamos, se quedan pasmados. Se van de bruces porque toman sin tomar insulina, sin tomar nada, se toman y están hipoglicémicos a veces. O sea, me dicen, doctor, tengo 60 al día siguiente. Entonces, que si no traen el freestyle ni se dan cuenta, pero a esos les tengo que poner glucosa. Sí, porque empiezan a tener sensación de hipoglicemia y tal. Y mi doctor, es que mire que... Y no, eso... Pero lo que es impactante, y la presión arterial de 2, 3 medicinas que toman, nada. Entonces, y luego, claro, les digo, vamos haciendo, ya que se van a casa, vamos haciendo una bitácora de la presión, vamos haciendo con el freestyle o con glucómetros también, porque puede ser que no entren en lo que los endocrinólogos llaman remisión. Sí. Que los endocrinólogos pues nos dicen que la diabetes no se cura. Está bien, no se cura. Entonces, ¿cómo le decimos al paciente que se inyectaba insulina, que tomaba medicinas y que su hemoglobina glucosilada entró a la operación en 10 y 3 meses después está en 5.7? Sí. Entonces, ¿cómo le decimos? No estás curado, estás en remisión. Esa fue la palabra que se vino un poco de los linfomas, las leucemias y todo esto. Remisión es que está en stand-by y que a lo mejor años después pueda volver a venir todo esto. Tenemos
muchos pacientes, tenemos publicaciones de años, de 15 años de más, en donde pacientes siguen bien. Algunos pacientes puede ser que usaban, digamos, insulina y tuvieron que usar después algún hipoglucemiante muchos años después. Puede ser, pero para un diabético, por ejemplo, lo que cuenta es los años con diabetes. Sí. Y con diabetes mal controlada, porque esa es la que los va a llevar a la ceguera, a la insuficiencia renal, a las amputaciones. Entonces ellos pueden sumar años sin diabetes con una hemoglobina glucosilada normal, están sumando años a su vida. Sí, ese es un poco parte de todo esto. No, y yo creo que al final, a ver, o sea, es que hay de diabetes a diabetes. Claro. Y lamentablemente hay pacientes que sí llegan en un estado pues grave, metabólicamente hablando ya muy grave, que cuesta mucho trabajo este control, y sobre todo creo que es una balanza muy fuerte en el ver que, al menos por ejemplo con los pacientes que hemos tenido, que dicen, híjole, como que sí me quiero operar, pero no me quiero operar. No es como ver qué tanto se puede un control y qué tanto ya no se puede ese control. Claro. ¿No? Ahora, si ya nos enfocamos realmente en toda la parte metabólica, ¿qué beneficios tendríamos ya bien estandarizados? Y sobre todo que me entiendan un poquito lo que hace la cirugía en la parte metabólica. Bueno, es esta la teoría, que antes era hipótesis, pero sí digamos, ya hay bastantes bases, en inglés le llaman el foregut. Foregut es el intestino proximal, y el hindgut, que es el intestino distal. Entonces, la parte del foregut básicamente lo que dice es que al puentear ese primer segmento de intestino, y luego el hindgut, que es al momento en que cae el alimento en el intestino distal, las señalizaciones sobre hormonas muy importantes, conocidas de manera global como incretinas, esa señalización regresa. Como digo, estoy hablándolo de esto, podríamos estar acá una semana. Horas. Pero de manera coloquial es un poco lo que sucede. Cuando pasa el alimento en una persona normal del píloro al duodeno y a la parte del intestino proximal, se empiezan a liberar muchas de estas hormonas incretinas, que son las que yo llamo hormonas buenas. Entonces, esa señalización, como que estos pacientes la tienen perdida. Al mandar el alimento más adelante, esta señalización vuelve. Entre estas incretinas, una de ellas es la ahora muy en boga GLP-1. Saxenda. Exactamente. O el Zempic. Entonces, está muy conocida porque precisamente la industria farmacéutica, muy potente y que va siempre adelante y ahí están, ha podido aislar análogos de la GLP-1, análogos de una incretina, cuando realmente son muchas, ¿no? Sí. Y que muchas de ellas intervienen una con la otra, pero bueno, ahí va la cosa. Están estos análogos de la GLP-1. Bueno, pues yo lo que le digo a los pacientes es que con la cirugía, en lugar de tenerse que inyectar, ellos de manera endógena van a volver a producir la GLP-1, sí, la natural, digamos, y además muchas de las otras incretinas. Que como siempre en el tema hormonal, te digo, muchas se regulan unas con otras. Entonces, está bien lo que se ha ido avanzando, pero falta muchísimo, obviamente, en la parte farmacéutica. Ahora, para que me entiendan un poquito más, por ejemplo, cuando se hace este corte, cuando se une, por ejemplo, la anastomosis de esta parte que se corta y se conecta, ¿dónde es que se empieza a liberar de nuevo este GLP-1 o esta incretina? Porque al final lo que hace la cirugía es que la incretina tenga una liberación mucho más antes, y no como una persona, por ejemplo, que no tiene la cirugía, que al final se va perdiendo y está totalmente más lejos, que cuando se anastomosa, se une, la incretina se libera mucho antes, ¿no? Claro. Y lo que se está viendo es que, porque en estas cirugías mixtas se ha ido avanzando también mucho. Entonces, sí, lo que se ha visto
precisamente por las carencias que puede llegar a tener, por ejemplo, un bypass como el tradicional Y de Rux, se ha visto que el ilion, que es la última parte del intestino, es como la parte más importante, es como la clave de esta respuesta metabólica. Entonces, sobre eso es lo que se está trabajando todavía más. El ilion es como... Y en esta operación, el bypass gástrico de una anastomosis, ahorita como que muchas otras le están dando esa importancia al ilion. Nosotros con el bypass de una anastomosis, realmente lo que hacemos es una anastomosis casi gastroileal, más que gastroyeyunal, que es la primera porción. Nos vamos, y eso por mucho tiempo no se estaba haciendo, o sea, se anastomosaba más bien directamente al yeyuno, pensando que con un poco que se hiciera era suficiente. Casi ahora todos la tendencia es a eso. El mismo bypass en Y de Rux está tendiendo a distalizar su anastomosis, es decir, hacer asas más largas. Sí. Está impactante. Y mira, mucha gente que conoce el podcast sabe perfectamente bien que es una incretina, pero para los que no estén viendo el episodio, pues al final las incretinas son estas hormonas que se liberan en nuestro intestino, que mandan la señalización directa al páncreas para decirle cuánta insulina tienen que liberar de acuerdo a la ingesta de carbohidratos que comieron. Entonces, siempre trato de explicarles mucho, por ejemplo, en un curso que yo di igual hablando de las incretinas, porque había mucho el tabú sobre estas hormonas, ¿no? De todo el proceso gástrico, y por eso es que al final casi siempre los efectos secundarios de las incretinas pues, son a nivel gástrico. Correcto. ¿No? Porque aumentan muchísimo pues todos los síntomas que pueden llegar a generar ellas normalmente, pero al final metabólicamente hablando, hoy sabemos y se ha demostrado el beneficio que hay. Incluso yo te voy a decir, tengo pacientes que han llegado, que traen bypass de hace mucho tiempo y que han recuperado el peso bastante fuerte, o que he tenido un par de casos que, no sé, llegan y me dicen, me operé hace 10 años, me hice un bypass y bajaron 15 y ahorita tienen 40 arriba, ¿no? Entonces, lo que yo a veces les digo es, vamos a volver a activar tu bypass, y a veces les funciona muy bien una incretina exógena a estos pacientes. Ahorita hablando, por ejemplo, ¿tú has tenido en algún punto beneficios con tanto el bypass, también con el uso de estas incretinas exógenas? Yo he sido un poquito, digamos, he ido un poco más lento, porque siento que falta mucha información todavía. Creo que va a tener un lugar, sin duda, en pacientes con reganancia de peso. Sí. Creo que puede llegar a tener también un lugar en la preparación de algunos pacientes, que se ha demostrado, por ejemplo, que el bajar de peso a los pacientes, sobre todo de los índices de masa corporal más altos, se pide hasta un 20% de baja de peso preoperatoria. Sí. Y estamos hablando de pacientes de más de 200 kilos, etcétera. Bueno, ahí creo que puede ayudar como un puente, igual que decía del balón. Sí. Esos son los usos que al menos yo creo que... Y luego pacientes que me llegan también que no son candidatos como tal, con algo de sobrepeso, y creo que podrían ser también ellos candidatos. Pero el lugar exacto, la verdad es que todavía no se define. Y cada vez mientras más números empieza a haber, pues pueden empezar a salir más temas de los efectos secundarios. Por ahí han empezado a salir algunos sobre una tasa más alta de suicidios en quienes han estado usando este tipo de medicinas. La verdad es que es muy difícil poder demostrar algo así, porque las variables que hay en el tema de suicidio son muchísimas. Sí. Pero bueno, es por eso mismo es que he sido un poquito más precavido en esa parte. Hay un campo grandísimo de cirugía revisional para la reganancia de peso. Eso, y yo diría, con tantas cirugías que hay en los grupos, cuando siempre que hacemos presentaciones, se presentan pies sobre porcentaje de cirugías, cuál es esa, manga, tal, y cirugía revisional.
cada vez es más parte del pie de muchos de los centros que hay quirúrgicos en bariatría y metabolismo. Entonces, eso va a existir mucho. Por ejemplo, las revisiones de mangas son muchísimas, porque hay mucha reganancia de peso. Entonces, ¿qué hacer cuando fracasa la manga? Es como el tema, ¿no? Sí. Ok, falló esta, ¿qué sigue? También eso es bien importante. Hay quien, por ejemplo, por algún tiempo promovía, si tiene una manga y la manga se hizo ancha, pues volverle a hacer una manga. Entonces, como que dices, a ver, falló restrictivo y le vas a volver a hacer algo más puramente restrictivo. Entonces, es un campo muy grande. Las fallas del bypass, por ejemplo, son temas también qué hacer, distalizar, revisar el pouch si se hizo grande o no. O sea, hay mucho campo en la cirugía revisional. O sea, creo que ahí hay que ver si se presenta un paciente con reganancia de peso, cuál es toda su historia, por qué reganó, claro. Obviamente qué cirugía tiene, y entonces desde ahí poder definir cuál es su mejor opción. Sí, o sea, incluso pasar desde una manga a un bypass. Correcto, sin duda. Nosotros, digo, en ese, y además pasar una manga a un bypass de una anastomosis es como un camino muy directo, ¿no? Claro. Porque el pouch gástrico que hacemos en el bypass de una anastomosis es muy distinto al del bypass en Y de Rux. En la Y es un botoncito, nosotros hacemos prácticamente una manga. Eso es un reservorio largo y delgado, lo más largo que podamos hacer. Ya casi nos estamos acercando al píloro, y eso sí, delgadito. Entonces, prácticamente pues ya está hecho eso, y lo que tenemos que hacer es montar el intestino, ¿no? O sea, hacer el puenteo intestinal. Ahora, algo que quiero preguntarte que es bastante delicado. O sea, porque sé que me lo van a preguntar, ¿qué tanto es la complicación a nivel general en un bypass? Bueno, a ver, como cualquier operación, sangrado, infección, anestesia, son comunes Sí. a toda la invasión que hay al cuerpo humano. La realidad es que las incidencias son muy bajas. Problemas anestésicos en general, al menos nosotros no hemos tenido. Sangrados de pronto puede haber, de que la línea de grapas no cohibió el sangrado en algún sitio. Lo más que hemos tenido que hacer en casos muy excepcionales es volver a entrar laparoscópicamente, y normalmente cuando entramos ya el sangrado paró, pero el paciente, la cavidad se llenó de coágulos. Entonces la revisión nos sirvió para lavar y el paciente se va a casa igual que si no hubiera pasado nada. Okay. Infecciones, pues, de pronto puede haber de las heridas. Un tema siempre que uno usa engrapadoras en cirugía digestiva, no solo en la bariátrica, también en la cirugía tradicional digestiva, es que la engrapadora no selle por completo, no tenga hermeticidad y haya una fuga. Las fugas en cirugía bariátrica más o menos se definen en 0.05% o un poco menos. Entonces realmente es muy bajo. Lo que sí es bien importante es diagnosticar muy rápido, sí, para saber qué vas a hacer. Y entonces el paciente con esa fuga no tenga pues un peligro de muerte, porque al final una fuga maltratada puede llevar a la muerte, eso sí hay que decirlo. Claro. Entonces es muy rara, y lo que hay que hacer es diagnosticar temprano y saber qué hacer con esa fuga, ¿no? Esa es de las que siempre hay que estar pendientes. Trombosis, pues como cualquier como operación, cualquier cirugía. Trombosis que de las piernas suba a los pulmones. Obviamente un paciente obeso tiene más riesgo de trombosis, eso es un hecho. Y luego vienen los asuntos de los déficits nutricionales que ya hablábamos, pero obviamente eso es ya mediano y más largo plazo. Y por eso es muy importante la revisión también, Sí. para que el paciente tenga seguimiento, Sí. tenga una guía también de cómo, pues, de cómo comer, de cómo también empezar un estilo de vida. Porque, Sí. a ver, algo que yo también siempre se los digo, tuve una paciente que la operaron en Estados Unidos hace poco.
Esta paciente igual tiene una historia de peso desde hace mucho tiempo y la verdad tomó la decisión de operarse. Y fíjate que cuando vino a consulta, yo la veo por tiroides, cuando vino a consulta como que necesitaba esa autorización, casi ella me lo dijo así, de que yo estuviera de acuerdo para que yo no la fuera a juzgar. Ok, que como le dije, yo no juzgo a nadie, es una decisión muy personal y si eso va a ser el parteaguas para que tú tomes un estilo de vida diferente, tengas esa parte de empezarte a cuidar y generar cambios en tu vida, está perfecto. Te lo juro, cuando la paciente le dije, opérate, si eso es lo que a ti te va a hacer feliz, hazlo. Bueno, la vi 3 meses después, la paciente llegó con 25 kilos abajo, se sentía única. Claro. Se embaraza después. Ese es otro, sí. Se embaraza, sigue perfecta, ¿eh? O sea, como que agarró un chip, ya sabes, de decir, ya hice un cambio que le gustó, un cambio donde se sentía sana. Ella también tiene una resistencia a la insulina muy fuerte. Y se acabó. Se acabó. Por supuesto. Y sabes que es feliz, ya su bebé tiene 1 año, sí subió de peso lo normal de un embarazo, pero regresó, ¿sabes? Y ya como que tenía mucho el decir, no tengo resistencia a la insulina, estoy muy feliz con mi cuerpo, o sea, se sentía plena. Claro. Y son esos cambios que tú dices, bueno, está muy bonito que a lo mejor tomó una decisión donde mucha gente la juzgó, por haberse querido operar. Eso pasa siempre. Pero la verdad está feliz, o sea, y se siente perfecta ella, porque ya no toma nada para resistencia a la insulina. Ahora, ojo, no quiero decir que todos los de resistencia a la insulina se tienen que operar, porque también mucha gente piensa eso. Pero al menos ella, sí era un tema donde, a ver, su resistencia a la insulina de cierta forma estaba controlada, pero su peso no. Correcto. Y pues sí se sentía muy mal ella. Sí. El tema de los embarazos es muy interesante porque la obesidad se asocia a infertilidad. Sí. Eso es un hecho. O sea, los embarazos en pacientes obesas son peligrosos. Y es como, yo digo, es como la naturaleza sabia diciendo, a ver, tú no te puedes embarazar con ese peso, porque vienen los temas de preeclampsia y etcétera, y puede haber muerte de la madre del producto. Sí. Entonces son muy infértiles las pacientes obesas y me han buscado en ocasiones, no por el sobrepeso, no por la resistencia a la insulina, porque no pueden tener hijos. Me ha tocado. Entonces que han intentado 1000 veces y tal y no pueden. Obviamente yo siempre les digo que las causas de infertilidad después, además de la obesidad, son muchas otras. Sí, yo claro. no me puedo comprometer a que se van a embarazar. Pero la verdad es que la gran mayoría terminan embarazadas y además muy pronto. Entonces, uno de los temas que sí es importante aquí, al menos cuando hay una cirugía mixta donde hay hipoabsorción y todo esto, es esperar mínimo 1 año, o sea, antes de embarazarse. Porque si no, el ginecólogo las va a tener difícil. Difícil, ¿no? Claro. Desde el momento en que se embarazan muy pronto después de la operación, se convierte en un embarazo de alto riesgo. Los hemos tenido. La que más pronto se embarazó es una mujer que me buscó exprofeso por infertilidad. Les pedí que se cuidaran porque se iba, claro. se podía poner muy fértil muy pronto. Sí. Y cuando llegó a los 3 meses con los exámenes, los primeros que pido, revisé todo, les veo pues, todo muy bien, felicidades y tal, y me dicen sí, y además con 6 semanas de embarazo. O sea que se embarazó a las 6 semanas después de la operación. Ay, eso sí está muy riesgoso. Es muy riesgoso. Al final nació una niña a término, sin ningún problema, pero ella iba al ginecólogo y en lugar de subir de peso iba bajando. Claro. Entonces sí, ahí es un tema de no pasa nada, hay que esperar. Tengo pacientes operadas que han tenido 2 o 3 hijos ya operadas y no tienen ningún problema. No, y les va muy bien. Sí. Y ojo, otra cosa bien importante, hipoabsorción no quiere decir desnutrición, ¿eh? No. Porque Y ya quitamos el término ese de malabsorción. sí, porque sí, Es hipoabsorción. sí, porque te digo que luego de repente como que se puede confundir un poco y al final, a ver, o sea, acuérdense que nuestro intestino jala todo, pero aquí lo que hace es que lo va haciendo diferente, lo va haciendo un poquito más lento, lo va haciendo, pues es que ya es diferente el proceso. Hay un proceso, ahorita que preguntabas qué pueden esperar, ¿no? La verdad es que depende de cada cirugía. En el bypass de una anastomosis
hemos encontrado un muy buen confort digestivo mientras el paciente va haciendo sus pautas de adaptación. Es un programa que tenemos de 10 semanas, en donde obviamente pues el paciente no puede de golpe comerse un ribeye. Empiezan una semana de líquidos, luego purés caldosos, la semana 3, 4 y 5 son purés y papillas, cada vez con más elementos de la dieta. La sexta empiezan a comer ya sólido, en fin, hasta la 10ª, que le llamamos comienza la libre experimentación. Okay. Entonces, en esas pautas, si las siguen de manera estricta, es raro que tengan algún sobresalto. A veces pueden tener algún síntoma, es parte de la adaptación. Sí. Luego empiezan a comer cada vez más cosas. Luego se asustan algunos, al año que ya están perfectamente adaptados, se asustan de la cantidad de comida que están comiendo. Me dicen, estoy comiendo en cantidad igual que antes. Y les da miedo que vayan a subir de peso. El tema es que como hicimos una operación muy a la medida del paciente en la parte de hipoabsorción, eso no sucede. Es muy extraño que un paciente, de hecho, de manera sustancial, es decir, que vuelva a ser obeso, no hemos tenido. A lo mejor suben un poco más y quedaron en sobrepeso, sí, después de estar en un índice de 50 o 60, quedar en un 28, 29, no, claro, no está nada mal. O sea, pero la realidad es que lo poco de síntomas que puedan ir teniendo se va adaptando y en realidad no hay gran cosa que puedan tener. De pronto la hipoabsorción se manifiesta, sí debo decir, y los gases, ¿no? Porque el alimento no llega, más rápido, entonces puede ser que sean más gases, quizá el olor sea un poco más penetrante, etcétera. Hay que decir, siempre lo digo para que el paciente tampoco se asuste y luego va adaptando y saben qué comer y qué no comer para que estas cosas sean menos molestas, ¿no? Tengo de repente pacientes con estreñimiento crónico y severo. Estamos hablando de gente que evacúa una vez cada semana, una vez cada 2 semanas. Wow. Y les parece que es lo normal para ellos. Yo esto es lo que evacúo y se acabó. Entonces siempre también les digo, como el alimento va a llegar más rápido al colon, puede ser que mejores también en esa parte, pero igual no me comprometo a esa. Pero sí he visto pacientes que antes se evacuaban una vez por semana, de pronto me dicen, yo no sabía que se puede evacuar 2 o 3 veces al día. Y están evacuando 2 o 3 veces al día. No, es que, a ver, la gente normaliza, porque siempre ha sido así. Sí, exacto. Entonces, al tú normalizar, piensas que toda tu vida tienes que... Pues es que piensas esto una vez, pero yo te juro que, mira, algo que lo he dicho creo que por todos lados, yo creo que el ir al baño es como un signo vital donde todos tenemos que hacer check todos los días. Correcto. Porque si comemos todos los días, tenemos que ir al baño todos los días. Pero no sabes cuántos pacientes de pronto hay o gente que anda ahí por la vida evacuando una vez cada 7, 10 días. No, es salud digestiva. Sí. Y si no hay salud digestiva, no hay salud de absolutamente nada. Sí. Ok, y ya para terminar esta plática, que es, yo creo que la pregunta que más están haciendo en este momento es, ¿quiénes serían los candidatos a este tipo de cirugía? Pues es una pregunta interesante porque esto ha ido evolucionando dramáticamente en los últimos años. Nosotros nos basábamos mucho en las guías de la NIH, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Esa era la guía mundial, lo fue por muchos años, y básicamente era muy cuadrada. Decía que si una persona tenía un índice de masa corporal arriba de 40, ya con eso era candidato, aunque no tuviera ninguna comorbilidad. Y los que tuvieran 35 y alguna comorbilidad eran candidatos. Entonces ahí se quedaban fuera muchísimos grupos de pacientes, pero obviamente como ha ido progresando la cirugía, los resultados son mejores. Los resultados deben de basarse en 2 cosas. La efectividad, medida por la baja sustancial y duradera de peso, y los efectos metabólicos, y la seguridad de la operación. Entonces también en seguridad se avanzó muchísimo, porque
hubo muchos problemas, hubo muertes, hubo muchas cosas. Entonces, al mejorar la efectividad, bajarla y mejorar la seguridad también, o sea, bajar la tasa de complicaciones y de mortalidad, las indicaciones se han ido ampliando y en los últimos 10 años ha ido esto. Entonces yo diría que hoy en día sin duda la obesidad clase 1 que se llama, que es índice de masa corporal arriba de 30 y que hay algún tema metabólico en ese paciente, ya es candidato. Okay. Arriba de 30, que ya estamos hablando sí. O sea, ya olvida el de 40, simplemente arriba de 30 con algún componente metabólico ya es un buen candidato. Y luego abajo de 30, o sea, entre 25 y 30, estamos hablando de sobrepeso con temas de diabetes, también es un paciente que es candidato a la cirugía. Incluso hay grupos en el mundo que operan a diabéticos abajo de 25. O sea, wow. En inglés le llaman thin diabetics. Sí. Y estos thin diabetics, en algunos grupos ya hay, obviamente todo esto tiene que entrar bajo protocolos, etcétera, etcétera. Pero la respuesta de manera global es decir que yo creo que hay que individualizar a cada paciente. También hay que tomar mucho en cuenta su historia. Sí. Eso yo lo veo mucho. Obviamente un paciente que llega, no sé, con un índice de 30, un poquito menos, que jamás ha hecho un intento por bajar de peso, ni con dieta, ni con ejercicio, ni con algunas medicinas que actualmente hay, no creo que sea un candidato. O sea, creo que primero tendría que demostrar ese otro tipo de cosas, porque aunque hay garbanzos aunque son garbanzos de a libra, de pronto hay pacientes, hay gente que logra bajar con dieta y ejercicio, y bueno, lo que a ellos les toca es la durabilidad, ¿no? Claro. Demostrarlo a través de los años. No, y es a lo que vamos, es estilo de vida. Totalmente. O sea, porque sí, total, hay gente que nunca ha hecho ni ejercicio, ni alimentación, ni cambios, ni nada. Entonces, correcto. Siempre les digo, no le estás dando a tu cuerpo la oportunidad de saber qué es un cambio y de si puede por sí solo. Correcto. Ahora, si estás hablando a lo mejor de un paciente que lleva, o sea, una combinación de fármacos por muchos años, más si hace todo lo posible, a lo mejor estamos teniendo una gran opción de que este paciente, aunque no lo crean, sí hay artículos que dicen que cura la diabetes. Sí, de hecho sí hay. Sí. O sea, son, como tú dices, yo creo que ante todo tratamiento, mira, es más, yo se los digo todos los días en consulta, es bioindividualización en todos los casos. De acuerdo. O sea, cada paciente es único, cada paciente tiene una genética, epigenética, estilo de vida, todo diferente. Entonces no podemos como generalizar en decir, pues tú que nunca has hecho nada, vas. Sí. ¿No? Yo culminaría esta parte diciendo nuevamente que la obesidad y sus comorbilidades es una enfermedad. Sí. Y nuevamente recalcar que las enfermedades normalmente tienen tratamientos y como que se piensa que la obesidad no lo tiene, o sea que no hay una manera de solucionar el problema. Esta es una alternativa, sin duda, que ha demostrado ser una muy buena opción y que a veces, por todas estas cosas que mencionamos al inicio, no se toma en cuenta, por estos mitos, por el camino fácil. Es una enfermedad. A mí me ha tocado pacientes, cuando les explico muy bien, mi consulta de primera vez de obesidad dura mínimo 2 horas. O sea, no es una consulta de media hora, y siempre trato de que mínimo un familiar esté ahí. Claro. Y si no estuvo en la primera, a la siguiente tiene que venir el familiar, el más cercano mínimo. Si quieren estar 5, pueden estar 5, no pasa nada, porque además puede haber más preguntas y tal. Y porque tienes que hacerles entenderlo. Entonces, cuando les explicas que esto es una enfermedad, que no es culpa de ellos, claro, les quitas una lápida y normalmente voltean a ver al familiar y le dicen, ¿ya oíste? ¿Ya oíste lo que están diciendo? O sea, no soy yo.
O sea, ya lo intenté, pero es que no intentaste suficiente, pero es que... No. Sí, es que, o sea, cada caso es individual y yo sí he tenido pacientes que han hecho de verdad de todo y te digo que a veces sí se quitan una gran piedra, Sí, al saber sí, claro. que no es su culpa, que sí han hecho Claro. mucho y que a lo mejor a veces el cuerpo necesita otras Así opciones es. pues para poder tener un cambio de vida. Yo estoy seguro que la cirugía esta que estamos haciendo en 100 años no se va a hacer. Pero ahorita es una alternativa, probablemente la mejor, en un grupo de pacientes bien seleccionado. Eso sí. Pero bueno, oigan, ya se nos acabó el tiempo, como siempre. Ya por eso les di 2 episodios de este gran tema. Cualquier duda que tengan, por favor, déjenlo abajo en los comentarios. Cualquier cosa que necesiten, datos o demás del doctor, nos escriben. Y bueno, si es un tema muy interesante, es un tema muy importante. Ojo, quiero hacer nada más un pequeño paréntesis aquí. No es tema de gordofobia, amor en todas las tallas, ni nada. Es un tema completamente médico y muy importante y que sé que muchos tienen guardado ese tema aquí en la cabeza, pero a veces por miedo no quieren expresarlo. Por eso se me hizo un gran tema para el podcast y por eso quería traer, para mi gusto, el mejor. Entonces, cualquier cosa, déjenlo en sus comentarios. Bye.